No era una coincidencia. En la sala 314, 3 mujeres que habían cuidado al mismo paciente en coma dieron positivo en una prueba que cambiaría sus vidas. Una tras otra, con semanas de diferencia, las enfermeras descubrieron que estaban embarazadas y ninguna había tenido relaciones fuera de lo esperado en su historia reciente. El monitor del paciente seguía marcando ritmos pobres y monótonos, pero algo en el aire del turno se había vuelto inquietantemente fértil. En el pasillo, Marta se apoyó contra la pared, la palma húmeda contra la frente, y dijo apenas una palabra antes de entrar al baño. No puede ser. El doctor encargado del turno, el doctor Alejandro Ríos, observó la escena con una mezcla de cansancio y sospecha. No venía del agotamiento, venía de la sensación de que un patrón emergía entre cables, hojas de enfermería y silencios demasiado oportunos. No era la primera vez que aquel lecho parecía dejar un rastro. Era la primera vez que alguien decidió buscarlo. La primera mañana que la enfermera Camila se sintió indispuesta, vomitó en el cubículo junto a los carros de curas y juró que era comida mala. La segunda vez, la enfermera Sofía se levantó a medianoche con mareos y exigió un examen. La tercera, la veterana líder de turno, Elena, anunció una noticia que nadie esperó y miró al lecho como si mirara a un culpable. En cada caso la misma secuencia, náuseas repentinas, prueba rápida positiva, susurros entre compañeros y un documento que parecía convenientemente incompleto. Alejandro, que había dedicado su carrera a neurología y medicina crítica, sintió que aquello no era solo un misterio clínico. Había algo dentro del cuarto 314 que interfería con la vida más allá de lo aparente. Alejandro no era un hombre de decisiones impulsivas. Había llegado a ese hospital por vocación y por una promesa personal que guardaba desde la adolescencia. Pero la acumulación de coincidencias, el olor a antiséptico mezclado con perfume barato y la textura en el aire de mentiras contenidas lo empujaron a moverse. Decidió que la verdad no podía esperar a los protocolos formales. Iba a instalar sus propios ojos, a comparar fechas, a revisar tomografías y a analizar la cadena de custodia de los laudos. Lo que descubrió en los papeles, y más tarde en un detalle inadvertido en una foto, sería el inicio de una investigación que expondría no solo prácticas éticas dudosas, sino también heridas personales que nadie quería mirar. Las primeras reacciones en la sala fueron de incredulidad. Algunos compañeros se cubrieron la boca con la palma, otros cruzaron el corredor a la carrera, y un par se quedaron inmóviles, como si el peso de una verdad secreta los atara al mismo lugar. Marta, la auxiliar, respiró profundo y notó el metal del barandal frío bajo sus manos. El zumbido del monitor se colaba por encima de las voces, como una insistencia mecánica que no quería dejar de acompañar la escena. ¿Qué haría un hospital cuando la sospecha parece tocar la estructura misma de su trabajo? ¿Protegería a sus profesionales o a sus procedimientos? Alejandro sabía que cualquier paso en falso podría costar carreras, reputaciones y, sobre todo, vidas. Las medidas inmediatas comenzaron en la tarde siguiente. Se hicieron controles de rutina, se solicitaron exámenes confirmatorios de embarazo y se revisaron historias clínicas en busca de patrones que no encajaran. Un equipo pequeño, improvisado, se reunió en la sala de descanso. Alejandro, la enfermera Elena, la residente Paola, el técnico de laboratorio Marco y la administrativa Laura. Los intercambios fueron tensos, con preguntas que rozaban la acusación y respuestas que buscaban cubrirse con protocolos. El primer examen que confirmó la tendencia fue un test rápido que dio positivo en Camila. La reacción de sus colegas fue variada y en muchos casos silenciosa. El hospital emitió una nota interna pidiendo calma y buenas prácticas, pero nadie, en su interior, se sentía tranquilo. En el laboratorio se escuchaba el goteo de una llave, el clic de una centrifugadora y el murmullo de placas y guantes. Marco, con ojos cansados y manos ásperas, explicó la limitación de un test rápido de embarazo. Es una prueba de detección que busca gonadotropina coriónica humana y que puede arrojar falsos positivos por ciertas condiciones o contaminaciones. Señaló, con voz baja, que la sensibilidad de la prueba podía verse comprometida si la muestra se manipulaba mal o si había presencia de ciertos medicamentos. Paola pidió que se repitiera con una muestra de sangre para confirmar. Las máquinas chirriaron, los tubos giraron y más tarde llegaron resultados contradictorios. Orinas positivas, sueros que no siempre confirmaban. El detalle técnico molestó a Alejandro.
En medicina, la certeza era un lujo, pero la cadena de custodia y la correcta interpretación de pruebas no eran negociables. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Alejandro empezó a notar un patrón más amplio. Las enfermeras que habían dado positivo habían trabajado turnos continuos. En la sala 314, en un lapso de 2 meses, todas habían cambiado de pareja en casa y todas tenían documentación de transferencias recientes que colocaba sus inicios en esa unidad justo unas semanas antes del primer caso. Empezaron a surgir nombres: Camila, Sofía, Elena, Marta, Violeta, Paola, Marco y Laura. Cada uno con su reacción distinta y con una historia que matizaba el conjunto. Algunas huidas hacia la risa nerviosa, otras caras pálidas y alguna mirada que evitaba la cámara de seguridad del pasillo. Alejandro decidió entonces tomar medidas más profundas, revisar registros de acceso, fechas de entrada y salida, los partes de enfermería y, sobre todo, buscar si había algo físico en el entorno que pudiera interferir de manera tan dramática. La búsqueda técnica incluyó revisar la red de ventilación, la disposición de los fármacos y la integridad de los suministros del cuarto. La primera noche que Alejandro pasó horas en vela junto al lecho, escuchó el clangor distante de los carros, el murmullo del aire acondicionado y un olor metálico que no resolvía a lejía ni a calpona. Sangre. Tocó las sábanas, notó la rugosidad del algodón y la temperatura templada del colchón. Encendió la cámara portátil en un rincón, colocó un detector de gases en la puerta y pidió que se tomaran muestras de superficie en la mesita de noche. Todo parecía normal a primera vista, pero la persistencia del patrón lo hizo ampliar el campo de búsqueda hacia algo menos evidente: la manipulación documental, el intercambio de fármacos fuera de registro y la posibilidad de una conspiración interna que buscaba beneficios ajenos a la salud del paciente. En paralelo, se realizaron exámenes técnicos más elaborados. Se ordenó una tomografía y una serie de análisis bioquímicos que incluyeron perfiles hormonales. La tomografía no mostró cambios agudos en el cerebro del paciente en coma, y los perfiles hormonales ofrecieron matices. En algunas enfermeras se confirmaba el embarazo en suero, en otras no. Esto encendió debates entre el personal médico. La pericia de laboratorio estableció que la posibilidad de interferencia química en las pruebas era baja, pero la alteración de muestras en la cadena de custodia seguía siendo una brecha plausible. Un laudo pericial independiente fue solicitado para auditar los procedimientos de laboratorio y para establecer si existieron fallos de manipulación. El informe, semanas después, sería ambiguo en ciertos puntos y tajante en otros, lo que solo aumentó la tensión. El primer resultado positivo que sacudió a todos fue el de Camila. La noticia llegó entre susurros y miradas esquivas. Una tarde, en la sala de descanso, el intercambio entre el doctor Alejandro y Camila fue tenso y prolongado. Alejandro preguntó con calma qué había sentido, y Camila respondió tartamudeando, luego llorando, y finalmente enojada por la sospecha implícita. Paola intervino para calmar, Elena miró al suelo, Marco respiró hondo y dijo que confiar en el laboratorio era clave. Hubo una secuencia de diálogos que duró más de lo esperado y que dejó al descubierto pequeñas contradicciones. Fechas, parejas, viajes, descuidos. Las frases se cruzaron, las manos se tocaron por accidente y el monitor se convirtió en un testigo implacable con su pitido templado. Cada palabra dicha pesaba en el ambiente. Las miradas se convirtieron en pruebas no escritas. En ese momento, el hospital enfrentó su dilema institucional. La dirección, liderada por la doctora Ramírez, emitió comunicados pidiendo calma y transparencia, pero también exigió discreción. Había miedo a la prensa, a demandas y a la exposición de fallos. La presión administrativa chocó contra la ética de la práctica clínica. Alejandro se encontró en la encrucijada clásica entre proteger su carrera y proteger la verdad. Consultó a colegas fuera del hospital, llamó a un perito forense conocido y pidió apoyo de la jefatura de laboratorio. Sus llamadas ocupaban noches enteras, con el tono del ventilador en el fondo y la ciudad como murmullo lejano. Cada contacto añadía una pieza, y cada pieza aumentaba la sospecha de que había algo deliberado. Las investigaciones técnicas fueron explicadas con cuidado para el equipo. Una tomografía es una técnica de imagen que usa rayos. Seguridad reveló a una de las enfermeras, de madrugada, entrando con una bolsa al cuarto 314. La imagen era borrosa,
El pasillo estaba poco iluminado, pero la figura y la bolsa eran inconfundibles. La defensa habló de un favor personal y de una visita a un familiar. La acusación veía en la bolsa una posibilidad de alterar muestras o introducir sustancias. La discusión escaló entre el equipo, las palabras fueron cortantes, y en un punto, uno de los técnicos amenazó con renunciar. Alejandro, frente a la tensión, sintió que su voz se hacía pequeña y que la responsabilidad le pesaba más que cualquier amenaza profesional. La cámara seguía girando y el monitor del paciente marcaba su ritmo implacable. La tercera tensión que marcó el avance fue el hallazgo de documentos alterados en el archivo. Hojas arrancadas, firmas que no coincidían y tiempos de entrada y salida que se superponían en formas imposibles. El archivo era un laberinto de papel y polvo, y allí, entre fotocopias, Alejandro encontró una fotografía que era el detonante final. Una imagen de una reunión informal fuera del hospital, donde varias enfermeras posaban con la misma voz, de una persona anónima, a quien la investigación vinculó luego con un intermediario de una clínica privada. Esa foto, tomada con un teléfono y guardada en una carpeta de documentos, mostró gestos, manos que se tocaban y una complicidad que no podía explicarse por una simple amistad. Fue el detalle crucial que cambió la naturaleza del caso de coincidencia a presunta conspiración. Para comprender por qué ciertos patrones humanos se repiten, el relato necesitó retroceder en la historia de dos figuras centrales. El doctor Alejandro Ríos creció en una pequeña ciudad costera, hijo de una enfermera jubilada y de un carpintero. Desde niño, aprendió a escuchar historias de pacientes contadas por su madre en el comedor. A los 16 años, prometió que trabajaría para evitar que errores pequeños se convirtieran en tragedias. Estudió medicina con beca, se especializó en neurología y dedicó años a cuidados intensivos. Un accidente automovilístico en su juventud dejó a su hermano menor en rehabilitación y alimentó en Alejandro una mezcla de culpa y determinación. Su estilo de trabajo era meticuloso, casi obsesivo, porque creía que la medicina no debía dejar espacio para la incertidumbre cuando la vida estaba en juego. En su vida privada, había renuncias, parejas que no entendieron sus turnos, fiestas que no compartió y una soledad que se escondía detrás de historias de éxito profesional. Su impulso de investigar lo movía tanto por justicia como por una necesidad personal de cerrar círculos. La enfermera líder, Elena Morales, tenía una historia tan compleja como la del doctor. Nacida en una familia grande, fue la primera en estudiar y se pagó la carrera trabajando en turnos nocturnos. Su experiencia la convirtió en pilar de la unidad. Era quien resolvía conflictos y enseñaba a las nuevas promesas. Pero tenía un trauma que pocos conocían. Hace años, su hija menor enfermó y Elena tomó decisiones que la marcaron cambiar de turno, aceptar condiciones de trabajo que no le gustaban y en ocasiones dejar de denunciar irregularidades para mantener su empleo. Esa mezcla de culpa y protección la había hecho desconfiada de la jerarquía y a la vez dependiente de la red informal de colegas. Su relación con otras enfermeras a veces oscilaba entre la solidaridad y la tensión, y su voluntad de proteger a su equipo podía convertirse en ceguera frente a señales éticas preocupantes. Sus recuerdos de noches en vela junto a la cama de su hija seguían dictando decisiones que ahora se ponían a prueba. Luego de los backstories, la investigación tomó un formato casi clandestino. Alejandro organizó seguimientos, habló con excompañeros que habían dejado el hospital y llegó a la casa de campo de un sospechoso intermediario. Hubo un registro no oficial de conversaciones, visitas a cafeterías donde se intercambiaban mensajes codificados y un ambiente de vigilancia que comenzó a hacer sentir la presión en el hospital. Los personajes secundarios jugaron sus papeles. Javier, el técnico de mantenimiento, reveló que alguien había pedido acceso a registros a través del sistema de control. Rosa, la limpiadora, notó bolsas sin registrar en el cuarto. Daniel, el chofer, confesó que había realizado viajes extraños sin facturación. Andrés, el médico de planta, se mostró reacio a involucrarse. Silvia, del archivo, se quebró cuando vio las fotos. Las piezas empezaron a encajar en un patrón más amplio, que mostraba la posibilidad de una red que operaba a la sombra. Un momento de tensión máxima ocurrió cuando Alejandro confrontó en la cafetería a uno de los supuestos intermediarios. El diálogo fue protegido, con voces bajas y miradas que escudriñaban a los presentes. Hubo acusaciones, negaciones y un silencio que dijo más que cualquier palabra. Alejandro sacó una foto, la puso encima de la mesa y preguntó por los nombres que identificó. La otra persona rió, negó, luego amenazó con revelar secretos del propio Alejandro.
El intercambio fue ácido y dejó a Alejandro sin una respuesta clara sobre quién estaba detrás de la maniobra. La sensación fue la de caminar en arena movediza. Cada paso requería cautela y podía desestabilizar todo. Al salir, el viento de la tarde golpeó su cara como un recordatorio de que el tiempo corría y que las vidas estaban en juego. La preparación del clímax incluyó infiltración y la espera. Alejandro coordinó con Paola y Marco una toma de muestras vigiladas, con cadena de custodia estricta, presencia de testigos y registro audiovisual. La tensión se palpó en el laboratorio. El olor a alcohol, el ruido de los agitadores, el tacto frío de los tubos, el latido acelerado en las muñecas de quienes esperaban el resultado. Se diseñó un plan para confrontar en presencia de la dirección y de la policía si la evidencia lo permitía. Esa noche, la sensación en los corredores fue de espera contenida. Los relojes parecían tardar en avanzar, las lámparas proyectaban sombras largas y el paciente seguía ajeno a todo. Con su respirador marcando un compás monótono. Era la calma antes de la tormenta. El clímax llegó en una sesión donde se expusieron las pruebas. Hubo una sala llena de personas, voces en distintos tonos, papeles desplegados sobre la mesa y miradas que se clavaban. Alejandro presentó la foto, los registros de accesos, las muestras controladas y el laudo pericial que indicaba alteraciones en la cadena de custodia y hallazgos de sustancias ajenas en una de las orinas. El intercambio de voces fue intenso, y con varias rondas de preguntas y respuestas. Una enfermera rompió en llanto y confesó que había aceptado dinero para permitir que se introdujeran muestras externas y que las pruebas serían cambiadas para favorecer a una clínica privada que buscaba justificar transferencias. La confesión detonó una reacción en cadena. Revelaciones sobre acuerdos informales, pagos, promesas de puestos y presiones externas. La dirección, golpeada por la evidencia, tuvo que llamar a la policía. La sala se llenó de susurros y de cámaras. El dilema moral de Alejandro emergió con fuerza en ese momento. Delante de la justicia y de su equipo, tuvo que decidir si proteger a una enfermera que había confesado por miedo o si impulsar la sanción máxima. Su postura no fue simple. Reconoció la presión social, las deudas económicas y el miedo, pero sostuvo que la integridad profesional es la base de la práctica médica. La decisión administrativa fue mixta. Se inició un sumario, se ofreció cooperar a quien confesara plenamente y se presentó denuncia por manipulación de muestras y presunta estafa a una entidad sanitaria. Algunos renunciaron, otros fueron suspendidos preventivamente y hubo remitente a la fiscalía. El hospital ordenó auditorías internas y la sustitución de la jefatura del laboratorio. El desenlace legal y ético no fue limpio. Las investigaciones judiciales demoraron meses, con idas y venidas en los tribunales, acuerdos de cooperación y disputas sobre la responsabilidad individual y colectiva. Algunas enfermeras aceptaron cargos menores y colaboraron para reducir sus sanciones, mientras que otras enfrentaron procesos más duros. El intermediario y la clínica privada involucrada fueron investigados por prácticas irregulares y por un presunto esquema de obtención de pacientes para su beneficio. La comunidad se polarizó entre quienes pedían castigo y quienes reclamaban comprensión por las condiciones laborales que habitualmente empujaban a la gente a decisiones desesperadas. Un epílogo fue necesario para medir consecuencias personales y comunitarias. Un mes después de los hechos, el hospital había cambiado protocolos. Se instalaron cámaras adicionales, la jefatura de laboratorio fue reemplazada por una profesional externa y se implementó un programa de apoyo para el personal con problemas económicos. Alejandro volvió a sus guardias, con la sensación de haber hecho lo correcto pero sin celebraciones. Algunas enfermeras volvieron al trabajo con condiciones de supervisión, otras estaban de baja por estrés y algunas habían sido suspendidas. La comunidad hospitalaria empezó a discutir públicamente sobre la necesidad de mejorar salarios y condiciones, para evitar que la vulnerabilidad se convierta en riesgo ético. A los 3 meses, la investigación judicial mostraba avances. La clínica privada recibió una multa y la fiscalía obtuvo testimonios que llevaron a imputaciones formales. Las enfermeras que colaboraron con la justicia recibieron penas alternativas centradas en trabajo comunitario y en participación en programas de formación ética. El hospital participó en campañas educativas públicas sobre la cadena de custodia y la importancia de denunciar irregularidades. La sociedad comenzó a ver el caso no solo como un escándalo, sino como un espejo de las fallas sistémicas, precariedad laboral, faltas de control y redes que se aprovechan de la necesidad. 6 meses después, el cuadro era distinto. Las medidas institucionales se habían consolidado. Se creó un comité de ética y la municipalidad financió un programa de asistencia para el personal de salud en riesgo.
Algunos de los bebés nacidos fruto de las falsas pruebas estaban bajo cuidado legal mientras se resolvían las implicancias. Alejandro, marcado por la experiencia, aceptó dar charlas sobre integridad profesional y técnicas de cadena de custodia, y encontró en esas actividades una forma de reconciliar su culpa profesional con su esperanza de cambio. Elena, con una sanción condicional, participó en un programa de reinserción que la llevó a trabajar en campañas de prevención en comunidades vulnerables. El hospital nunca fue el mismo. Había cicatrices, pero también estructuras nuevas para evitar que lo ocurrido se repitiera. En términos concretos de procedimientos técnicos, la explicación sobre la cadena de custodia fue crucial. La cadena de custodia documenta cada paso en la manipulación de una muestra desde que se recoge hasta que se analiza. Incluye quién tomó la muestra, hora, condiciones de transporte, identificación clara del paciente y sellos de seguridad en los recipientes. Si una muestra es dejada sin supervisión o si se intercambia el número de identificación, los resultados pueden perder validez legal. En el caso, algunos recipientes fueron encontrados sin sellos intactos o con etiquetas alteradas, lo que fue un punto clave del laudo pericial. Entender esto ayudó no solo a entender la manipulación, sino también a prevenirla en el futuro. Al final, lo que comenzó como un enigma clínico terminó siendo un cruce de vulnerabilidades humanas, mecanismos institucionales fallidos y la posibilidad de corrupción en pequeñas dosis. La verdad que emergió no fue limpia ni satisfactoria para todos, pero sí reveló la necesidad de mirar más allá de la superficie. El drama humano siguió latente. Hubo quien perdió su trabajo, quien recuperó su reputación y quien encontró en el proceso una lección amarga y necesaria. Se abrieron debates sobre cómo proteger a los profesionales que atienden con precariedad y cómo asegurar que la ciencia y la ética no sean moneda de cambio. Si usted estuviera en el lugar del doctor Alejandro, ¿qué haría primero? ¿Instalar cámaras, exigir auditorías, hablar con el equipo primero o ir a la policía? Deje su respuesta en los comentarios con el número de su elección. Ahora que lo sabe todo, piense en lo que significa confiar en instituciones que muchas veces nos protegen y otras veces nos fallan. Al cerrar este relato, la conclusión es clara. No se trató solo de un misterio sobre un coma y embarazos inesperados. Fue una llamada de atención sobre cómo pequeñas omisiones, decisiones desesperadas y la fragilidad de los procedimientos pueden combinarse para crear una tragedia institucional. Hubo consecuencias tangibles, sumarios, cambios de protocolo, multas y programas de reintegración. Hubo también lecciones que permanecen. La transparencia, la protección social y la ética son la mejor vacuna contra la conspiración. Si esta historia lo conmovió, suscríbase para más investigaciones que mezclan medicina, misterio y humanidad. Y recuerde una frase que quedó en la sala 314 como advertencia. La verdad cura, pero a veces exige pagar un precio que pocos quieren pagar.